Hace algunos días el Señor habló a través de esta palabra: ¿cómo te he de perdonar por esto? Y cuando nosotros pensamos, muchas veces después de que hemos cometido faltas, sean grandes o pequeñas, el Señor no ve tamaño, el Señor ve el no haber honrado su nombre, el no haber glorificado su nombre en lo que quizás le fallamos. Y el contexto habla de el pueblo de Israel en su condición de pecado, en su condición de no querer buscar de Dios, en apartarse del Señor, en haber profanado el nombre de Dios, en haberse vuelto un pueblo idólatra, en haberse vuelto un pueblo que no buscaba de Dios. Y ante estas circunstancias me llamó tanto el cuestionamiento de Dios hacia Israel: ¿cómo te he de perdonar por esto? Y yo misma empecé a pensar, ¿por qué el Señor nos perdona? ¿Cuál es la razón? Y le decía muchas veces durante esta semana, le decía: Señor, ¿cuál es la razón por la cual tú nos perdonas? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón específica por la cual tú deseas perdonar a un pueblo, a un hijo, a una familia? ¿Cuál es el deseo? Y una de las razones que traía el Señor a mi corazón es que en San Juan, en la tercera carta de San Juan, dice: amado, yo deseo. Una de las maneras por las cuales Dios desea perdonar el pecado es que el Señor quiere que seamos prosperados en todo, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Entonces Dios quiere perdonar el pecado. Dios quiere sacarnos de una condición donde primero no es fácil estar, porque hay consecuencias. Y segundo, porque va a traer no solo consecuencias a un solo nivel, sino que abarca todo nuestro ser. Entonces a Dios le interesa perdonar el pecado. Si alguien está interesado en sacarte del hoyo cenagoso del pecado, es a Dios. Algo de lo que a mí me llamó la atención es cuando Dios me llevó a Isaías capítulo 1, y vamos a ir a Isaías capítulo 1, ya vamos a dejar esta cita aquí de cómo he de perdonarte tu pecado. ¿Por qué razón el Señor está tan interesado en perdonar, sea un pecado grande o sea un pecado pequeño? Dios está interesado en perdonar nuestros pecados porque hay situaciones las cuales Él quiere no solo sanar, sino que restaurar. Y vamos a leer Isaías capítulo 1, versos 5 y 6. Dice la palabra del Señor: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hay razones por las cuales Dios quiere perdonar el pecado. Hay razones porque una de las enfermedades más grandes que hoy tiene el mundo y dentro de la iglesia es la enfermedad espiritual. La enfermedad espiritual es una de las enfermedades más grandes porque tiene que ver con, ¿sabe por qué es una de las más grandes? Porque la enfermedad espiritual tiene que ver con la vida eterna, mientras que la enfermedad física tiene que ver con el día de hoy, tiene que ver con mi vida, tiene que ver con lo que ahora soy y es temporal y es pasajera. Pero la enfermedad espiritual tiene que ver con la vida eterna. Por eso es una de las más difíciles, de donde solo Dios nos puede sacar, de donde solo el Espíritu nos puede ayudar, de donde solo el poder de Dios obrando en nuestras vidas nos va a poder restaurar, porque es la más difícil de detectar, es la más difícil de poder curar. Y por eso Dios está interesado en que nosotros, ¿y cómo lo describe?
¿Cómo lo describe el verso? ¿En dónde están los resultados del pecado? Y es que aquí vamos a ver los resultados del pecado, las consecuencias del pecado, en estos dos versos del 5 al 6. Y dice el 5, ¿por qué queréis ser castigados? Aún todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Mire cómo Isaías nos ejemplifica dónde va a estar el pecado. Entendamos cabeza como mente, porque una de las razones o una de las causas donde va a afectar el pecado va a ser en los pensamientos. Los pensamientos se van a confundir, pero los vamos a ver más adelante. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde está el pecado? Desde la cabeza, dice, hasta la planta de los pies. El verso 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana. Mire cómo el pecado abarca todo el cuerpo. Mire por qué Dios quiere sanar y restaurar el pecado. ¿Por qué Dios lo quiere hacer? Porque los pensamientos se afectan, porque el corazón se afecta y porque el pecado abarca todo el cuerpo, desde la planta del pie hasta la cabeza. ¿Qué va a ser afectado? Todo el cuerpo. ¿Qué síntomas presenta el pecado? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que estamos enfermos, de que ya el pecado hizo mella en nosotros? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas que se presentan son heridas, hinchazón y una llaga podrida. ¿Por qué estamos así? ¿Cuál es la razón de esa hinchazón? ¿Cuál es la razón de esas heridas? ¿Cuál es la razón de esas heridas que están ya podridas? Porque habla de heridas y de llagas podridas. Una herida puede estar bien. Hay veces que el doctor dice, la herida está bien, pero cuando la herida ha sido infectada, ¿qué pasa? A otro nivel, ya hiede, ya tiene pus. Una herida no precisamente tiene que tener pus, pero cuando ya tiene la herida, ya está podrida, entonces ya hay problemas más severos. Entonces, ¿cómo se va a presentar? ¿Cuáles son los síntomas? Herida, hinchazón y llagas podridas. ¿Y por qué estamos así? Dice el final del verso 6, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Mire cómo el verso 5 y 6, y hoy en la mañana yo decía, Señor, es que siempre me llevas a Jeremías capítulo 5, verso 7, ¿por qué he de perdonar tu pecado? Y toda la semana pensando, ¿dónde está la clave de cómo se presenta el pecado? ¿Cuáles son las áreas que afecta el pecado? Y ¿cuáles son los síntomas? Y hoy después de almuerzo el Señor me trae a Isaías, donde está todo lo que acontece cuando hay situaciones de pecado. ¿Y sabe por qué no está curado? Porque cuando yo estoy enfermo, lo primero que busco es curarme a mí misma. Entonces no he buscado ayuda profesional. El siguiente paso es no está vendada. Quiere decir que no he buscado una ayuda, un soporte para que me pueda guiar en mi proceso de sanidad. Y dice por último, no está suavizada con aceite. No he ido a la palabra para que la herida sea suavizada con aceite. Son 3 puntos los que no he hecho y por eso estoy de esta manera. No he buscado curación, no he buscado quién me vende, porque yo sola no me puedo vendar. Ni ha sido suavizada con aceite. No he buscado la palabra de Dios, no he buscado la ayuda espiritual a través de la palabra para que la herida sea suavizada. ¿Qué desea el Señor? El cuestionamiento de Jeremías, de Dios al pueblo de Israel en el libro de Jeremías es: ¿por qué yo he de perdonarte este pecado? ¿Y por qué tendría Dios que perdonar nuestros pecados? Pero como es un Dios de amor, porque el deseo es que estemos prosperados en todo, porque Dios es un Dios fiel y verdadero, es que Él quiere sanar todo nuestro ser, como dice 3 de Juan.
Yo deseo que seas prosperado en todo. Entonces vamos a ver dónde se manifiesta el pecado. Lo primero que dice Isaías es en la cabeza y en el corazón. Toda cabeza y todo corazón doliente. ¿Qué pasa con la mente cuando hay pecado? Los pensamientos son confusos. Los pensamientos son pesimistas, egoístas, negativos, destructivos. ¿Cómo el pecado viene a destruir la mente? El pecado va a destruir la mente y lo único que va a poder lograr es que la persona pierda la confianza en el Señor. Entonces los pensamientos son de duda, de incredulidad. Los pensamientos son: no creo que Dios lo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque como fallé. ¿Por qué? Porque como pequé, no creo que Dios pueda obrar en mi vida. Allá en San Juan 13, capítulos 7 y 9, Jesús les da el ejemplo a los discípulos, no el ejemplo, sino que la enseñanza de lavarle los pies. Y iba pasando por cada uno. Y cuando llega Pedro, le dice: Pedro, te voy a lavar los pies. Y Pedro le dice: no, Señor, yo no puedo permitir que tú me laves los pies. Y cuando Jesús le explicó el motivo por el cual le tenía que lavar los pies, porque si no, no tenía que ver con él, Pedro entendió que era necesario, y su respuesta fue: no solo los pies, las manos, sino que también la cabeza, que es sinónimo de pensamientos. Porque nosotros tenemos que ser lavados en nuestros pensamientos. Romanos 12 dice: renovados mediante el conocimiento de la palabra. Después de la conversión, después del perdón de pecados, después de haber alcanzado la vida eterna, viene el proceso de renovación mediante la palabra de Dios. Dios quiere que salgamos de toda esta podredumbre de pensamientos que no nos dejan avanzar hacia la gloria. Un pensamiento decadente, un pensamiento de frustración, un pensamiento negativo, un pensamiento egoísta, un pensamiento de frustración no va con el plan, ni el propósito, ni el reino. Porque Dios nos dice, y Pablo le dice a los corintios: ustedes tienen la mente de Cristo. Entonces nosotros tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros fuéramos como un Pedro, que le dijéramos: Señor, no solo los pies ni las manos, porque con ellos adoramos, sino que también nuestros pensamientos. Que nuestros pensamientos sean cambiados. Porque después de que pecamos, algo de lo que el diablo va a usar en los pensamientos. El diablo te va a atacar constantemente con el pensamiento. ¿Y qué dice Isaías? Todo corazón doliente. ¿Cuál es lo que va a afectar el pecado? El corazón ya no va a funcionar de la misma manera. Una de las mayores enfermedades hoy día a nivel físico son las cardíacas. Pero ¿sabe usted que la enfermedad del corazón, hablando en términos espirituales, sobrepasa la enfermedad física? Porque es tanto el corazón dolido del pueblo, que Ezequiel 36 nos habla de que puede haber un cambio de corazón. Así como hay un cambio de corazón en lo físico, en lo médico, también la palabra de Dios habla de que puede haber un cambio de corazón. Por eso es que no podemos concebir que el corazón siga sintiendo lo mismo. Por eso es que en la mente de Dios Él no puede concebir que sigamos sintiendo o teniendo los mismos sentimientos. No podemos tener los mismos pensamientos, no podemos tener los mismos sentimientos. Tenemos que pensar qué es lo que estoy pensando y tenemos que sentir y saber qué es lo que estoy sintiendo. Porque no puedo seguir de la misma manera. En el corazón se encuentra la voluntad, las emociones, los pensamientos y las decisiones. Todo esto, como causa del pecado, se van a ver afectadas tremendamente. Las emociones se van a alborotar.
Las decisiones nos va a costar tomar decisiones. Vamos a vivir en una incertidumbre, lo hago, no lo hago, cuál es la voluntad de Dios. Se va a ver afectada la voluntad de Dios y empiezo a caminar en mis propias fuerzas. Cuando el corazón es afectado por el pecado, empiezo a creer más en lo que soy, en lo que tengo y en lo que puedo producir que en lo que Dios me puede dar. Entonces Isaías está dándonos un ejemplo de todo lo que abarca el simplemente no haber honrado a Dios en un momento de debilidad, en un momento donde pudimos haber parado si hubiéramos estado sostenidos de la palabra de Dios. Pero la misma palabra de Dios dice: el que crea estar firme, mire y no caiga. Aún el que está firme en la palabra de Dios, aún el que está creyendo a la palabra de Dios, dice la palabra: el que cree estar firme, mire y no caiga. Porque el pecado no podemos decir que es solo para aquellos que no están predicando o que no están funcionando bajo un liderazgo. El pecado corroe, el pecado alcanza al mayor líder que pueda haber. Y tenemos ejemplos de líderes grandes que han caído. ¿Por qué? Porque el pecado va a alcanzar, y mientras más te metas con el Señor, más será la tentación. Mientras más busques de Dios, más será el ataque del diablo para pecar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender esta noche? ¿Por qué Dios nos tendría que perdonar? Porque nos está diciendo todo lo que afecta, y Él quiere que nosotros no estemos afectados en esta manera. Dios no quiere que nosotros seamos afectados, ni en nuestros pensamientos, ni en nuestro corazón, porque de lo contrario va a ser muy difícil detectar esta enfermedad. Hoy día cantidad de personas detectan la enfermedad espiritual y buscan ayuda, pero hay otra cantidad mayor que prefieren vivir en una situación de negación, olvidándose de que quizás han cometido una falta delante del Señor, y empiezan a vivir una vida de negación hacia lo que pudo haber sido el pecado en ellos. ¿Cuáles son los síntomas? Hay 3 síntomas que ya se los mencioné y vamos a ver uno por uno. La primera es herida, producidas por muchas razones. El pecado va a producir heridas personales y va a producir heridas a los que nos rodean. El pecado va a producir heridas, va a traer consecuencias del pasado, y también vamos a herir por causa del pecado. Entonces las heridas van a ser las consecuencias del pecado, que van a hacer reflejarse a mí misma o a los que me rodean. Entonces las heridas van a tener que ver mucho con mis emociones. Una persona herida es una persona iracunda, es una persona que va a reflejar ira porque se siente herida con lo que le hicieron. Una persona herida va a ser una persona que va a mantener una falta de perdón, va a mantener situaciones las cuales la llevan a no disfrutar de la presencia de Dios. Es algo más emocional que sentir la presencia de Dios, porque cuando hay presencia de Dios, dice la palabra del Señor que la unción quebrantará el yugo. Amén. Entonces, cuando no hay presencia de Dios, no hay un quebrantamiento ante la presencia de Dios, podemos pensar que no ha habido una unción poderosa que quebrante los yugos para poder sanar las heridas. Dios quiere que toda herida sea sanada. Allá en el Salmo 147, verso 3, dice que Él sana a los quebrantados de corazón y que también sana las heridas. Dios quiere sanar tu herida. Si pecaste, Dios quiere sanar tu herida. Si heriste a otros a causa de tu pecado, Dios quiere sanar las heridas. Si traes heridas del pasado, Dios quiere sanar las heridas. Dios quiere sanar toda herida como consecuencia del pecado. ¿Y cuál es la otra consecuencia? Es hinchazón, dice Isaías. ¿Cómo podemos entender la hinchazón? La hinchazón es todo aquello que a veces nos hace sentir muy envanecidos de lo que podemos ser.
todas aquellas situaciones que nos hacen sentir vanagloria. Porque quiero decirle algo, muchas veces cuando la persona no reconoce que pecó, cuando la persona no se humilla bajo la poderosa mano de Dios, lo que va a venir es un enaltecimiento, lo que va a venir es que lo hice porque tenía derecho, lo que pasa es que yo lo hice y va a empezar a buscar justificaciones, y las justificaciones lo llevan al envanecimiento de creer que lo que hizo estuvo bien. Porque lo hizo, porque tiene razones, porque tiene justificaciones, porque tiene aprobación, por muchas razones. Entonces viene la hinchazón de pensar, es que yo lo hice por esto y por esto. Esta es una enfermedad que enorgullece a la persona, pero no se da cuenta que conforme se va sintiendo enaltecida, vanagloriada, se va agarrando más de sí mismo y perdiendo la confianza en Dios. Esta es una consecuencia terrible, porque el enemigo lo que trata con el envanecimiento es que nos olvidemos que es Dios el que hace todo, y es Dios el único que puede perdonar pecados. Dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Quién? Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es el único. ¿Qué es lo que necesita alguien que está pasando un envanecimiento, una hinchazón, una autosuficiencia? Alguien que está pasando ese proceso, que está buscando justificaciones a causa de su pecado. Dice Primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios los levante cuando fuere tiempo. ¿Qué necesitamos? Humillarnos ante la presencia de Dios. ¿Qué necesitamos? Que Él nos exalte cuando fuere tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a poner justificaciones, porque el enemigo te va a hacer creer que lo que hiciste estuvo bueno, tenías derecho, era tu oportunidad. Y eso es una hinchazón, y Dios quiere sanar esa hinchazón. Dios quiere que nosotros salgamos de las heridas. Dios quiere sanar tus pensamientos. Dios quiere que nosotros verdaderamente entendamos cuál es el propósito de Dios a la hora de que nos perdona. ¿Por qué tendría Dios que perdonarnos? ¿Por qué tendría Dios que salvarnos de algo que hicimos o que quizás estamos haciendo? ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Porque el pecado abarca todo el cuerpo, y porque el Señor lo que quiere es que nosotros nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Dice Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Tenemos que renovarnos, tenemos que reconocer. Mire, si hablar de pecado y hoy el Señor examinase nuestros corazones, ¿usted cree que aquí habría alguien sin pecado? No, aquí no habría nadie, aquí no nos escapamos ninguno. Por eso es que la palabra dice, ¿por qué habría de perdonar tu pecado? Porque lo que el Señor quiere es que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, que nosotros salgamos de los malos sentimientos, que toda herida sea sanada, que toda hinchazón sea quitada de nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere venir y acusarte el pecado, porque Él no acusa. Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere que te levantes, Dios quiere que tú te encamines a otros niveles de gloria. Dios nunca te va a acusar el pecado, Dios nunca te va a señalar el pecado. Dios lo que quiere es que nosotros nos sometamos a su palabra, que nosotros entendamos su palabra. ¿Cuál es la otra consecuencia? Podrida llaga. Podrida llaga. ¿Cómo podemos ejemplificar esa podrida llaga? Les decía al principio que todo lo que está podrido ya está descompuesto. Puede haber herida, pero ya una podrida llaga ya es algo que está en proceso de descomposición. Y son todas aquellas cosas que enferman el alma. Son todas aquellas cosas que tienen que ver muy directamente conmigo, pero que se relacionan con otros. La envidia, la codicia, la vanagloria, el chisme, las malas palabras, la falta de perdón, el orgullo. Todo
todo lo que tenga que ver conmigo, pero que se relaciona con otros. Esa es una podrida llaga. Todas aquellas cosas que no hemos podido nosotros arreglar con otras personas, porque es fácil arreglarnos con nosotros mismos. Si usted quiere, es fácil arreglarse con usted mismo. Usted va a la presencia de Dios, humilla bajo la poderosa mano, y la palabra del Señor dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y clamare, entonces yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. O sea, yo puedo arreglar mis cosas si quiero, buscando la presencia de Dios. Lo difícil es cuando me toca arreglar con las demás personas. Lo difícil es cuando le he fallado a otras personas. Lo difícil es cuando he chismeado de otras personas con otras personas. Lo difícil es cuando he dicho malas palabras a otras personas. Lo difícil es cuando no he perdonado a otra persona. Lo difícil es cuando he blasfemado hacia otras personas. Eso es lo difícil. Entonces me vuelvo una persona iracunda y termino siendo lo que es la otra persona. No sé si me doy a entender. Cuando yo no perdono a una persona, vivo molesta todos los días con esa persona. Me vuelvo irritada, intolerante, me vuelvo molesta, me vuelvo enojono o enojona. Entonces termino siendo a quien no he perdonado. Es fácil arreglar mi vida, pero es muy difícil tener que arreglarla con aquellos que les he fallado. Entonces las podridas llagas son todas aquellas cosas que no he arreglado con aquellos que tengo cerca. Por eso cuando se comete pecado hay que hacer una lista de a quiénes, con quiénes, o mejor dicho, a quiénes afecté con mi pecado. Y hay que pedir perdón. Porque es necesario que nosotros entendamos que Dios lo que quiere es que vivamos una vida diferente. Una vida diferente. Esto no es solo para si algún día tú cometiste un pecado. Esto es porque todos los días cometemos pecado. Si no es de mirada, es de palabra, es de sentimiento. Dice Proverbios 3:7, temer a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Apártate del mal, teme a Jehová, porque esto va a ser tu medicina. Temer a Jehová es la medicina que necesitas de estas llagas, de esta pudrición, de esta hinchazón, porque te corre desde la cabeza o desde los pies hasta la cabeza, afecta tus pensamientos y afecta tu corazón. Es necesario que nosotros temamos a Jehová, porque va a ser medicina para nuestra vida. Antes de que el salmista confesara su pecado, dice que mientras él no habló, se iba opacando, se iba envejeciendo dentro de sí mismo. Pero cuando aquel hombre logró confesar su pecado, cuando aquel hombre sacó toda aquella situación que lo inflamaba, que lo hinchaba, que lo hería y que había herido a otros por causa de su pecado, cuando este hombre logró despojarse de su viejo hombre, dice la palabra del Señor que dijo: mi pecado confesé y no lo encubrí, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No lo encubrí, lo confesé. Porque a veces pensamos que callándonos estamos encubriéndolo, pero el Señor lo que quiere es: confesaos vuestros pecados. ¿Con quién tenemos que ir? Con el Señor. ¿Cómo te he de perdonar este pecado? ¿Por qué Dios nos tiene que perdonar? ¿O por qué Dios nos habría de perdonar? Porque Él sabe que nos afecta. El pecado es un cáncer que va afectando cada parte de tu cuerpo, los pensamientos, el corazón, y te va hiriendo, te va inflamando, va haciendo llagas que se pudren hasta que corroe todo el cuerpo y te aparta totalmente de Dios. Por eso una de las grandes bendiciones que tuvo el salmista es que el salmista, a pesar de que fallaba, no dejaba de buscar
al Señor. No dejaba de buscar al Señor. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? ¿Qué necesitamos nosotros hacer esta noche? Yo quisiera que usted cerrara sus ojos. Y le voy a pedir a Johnny que pase. Y mientras él toca, algo está cayendo aquí. Porque dice la alabanza que Él levanta al caído. Esa alabanza dice que Él levanta al caído. Y mientras nosotros escuchamos, algo está cayendo aquí. Que usted se evalúe. No piense en los pecados que otros han cometido, porque regularmente pensamos, ojalá esto lo hubiera oído alguien en especial. No. Piense en lo que usted ha hecho. Y cómo esto ha afectado sus pensamientos, su corazón. Y cómo las consecuencias han traído heridas, hinchazón y llagas podridas. ¿Y cuál es la razón por la cual hay llagas, hinchazón y heridas? Y dice la palabra, no se han curado. El pecado necesita curación. El pecado necesita ser vendado, porque fue un golpe para tu corazón, porque afecta tus pensamientos. Necesita ser suavizado, y el único aceite que suaviza el pecado es la palabra de Dios. La palabra de Dios será un ungüento que va a ir suavizando hasta que caiga la escarcha del pecado, hasta que caiga toda dolencia a causa del pecado. Dice la palabra que si alguno está enfermo, que llamen a los ancianos, y los ancianos van a ungir al enfermo. Necesitamos el aceite de la palabra de Dios. Necesitamos el aceite del Espíritu Santo. Clama al Espíritu Santo en esta noche. Clama al Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, sé tú el aceite. Sé tú el aceite que suavice esta escarcha del pecado. Estar herido, no quiero estar herida, no quiero sentirme inflamado como consecuencia del pecado, no quiero que hayan llagas podridas en mi ser. Hoy me renuevo por el poder de tu palabra. Hoy me despojo de mi naturaleza pecaminosa. Hoy me renuevo en el entendimiento de tu Espíritu a través de la palabra. Renuevo mis pensamientos. El pecado no tiene más cabida en mí. El pecado no va a tener que ver nada conmigo, porque hoy el Señor te dice que necesitas ser sanado, que necesitas ser vendado, que necesitas que el aceite fluya en tu vida. Y lo único que hace fluir al aceite es el Espíritu Santo.